Bien, buenos días a todos. Como sabéis, estamos estudiando una carta, Segunda de Corintios. Bien, que es escrita por el apóstol Pablo. Bien. En la mañana de hoy, ¿sabéis qué capítulo es el que vamos a tratar? El 13. Correcto. Y antes de entrar en él, hay una práctica que cuando somos jóvenes conocemos muy bien y de primera mano, pero que cuando nos vamos haciendo adultos la vamos dejando olvidada. Y creo que es bueno que de vez en cuando la recordemos. Si os pregunto en qué fecha estamos, hoy, 29 de junio, ¿y qué época del año es? Verano. No hay quien lo dude, ¿no? No estamos en Navidad. Se nota, se nota. Y el verano, creo que para los jóvenes en especial, es la época más esperada del año. Creo que para todos, ¿no? Porque ¿qué es lo que suele haber en verano? Que nos gusta a todos. Vacaciones, descanso. Pero creo que en especial para los jóvenes. ¿Por qué? Porque no hay clases. Y si le pregunto a Daniel, ¿qué es lo que no hay en verano? Exámenes. Si le preguntamos a los jóvenes a lo que se han tenido que enfrentar, además estas últimas semanas, para llegar a este verano, para poder empezar realmente el verano, se han tenido que enfrentar a exámenes, ¿no? ¿Y cuándo alguien se tiene que enfrentar a un examen? Normalmente cuando te hacen, si recordamos los que ya no tenemos que hacer exámenes o los que sí tienen que hacerlo, ¿cuándo se suele hacer un examen? Cuando acabas el temario, cuando acabas un tema de una clase, ¿no? Se enfrentan a los exámenes. ¿Quién puede darme una definición de lo que es un examen? ¿Vale? Una prueba de conocimiento, ¿vale? Una medida, ¿vale? Hay pocos jóvenes aquí porque están arriba a la escuela dominical. Si le preguntamos a los más pequeños, seguramente que nos dirían pues algo para amargarnos la vida también, ¿no? Yo por lo menos cuando tenía exámenes y era más pequeño, alguna vez lo he llegado a pensar. Según la definición, un examen es una prueba para evaluar conocimientos, habilidades o aptitudes. Se puede referir a una prueba académica, aunque hay distintos tipos de exámenes, ¿no? Un examen médico, por ejemplo. Pero en el contexto educativo es una herramienta, como decimos, para medir el progreso o el aprendizaje de los estudiantes. Y es interesante porque, como hemos dicho, normalmente, ¿cuándo te hacen un examen? Cuando necesitamos comprobar cuál es el conocimiento que hemos adquirido, por lo tanto, hemos tenido que acabar ese temario, ¿no? Y si recordamos, hoy hemos dicho que íbamos a ver Segunda de Corintios, ¿qué capítulo? 13. Y yo no sé en vuestras Biblias, pero en la mía no hay un capítulo 14 de Segunda de Corintios. Luego es el último capítulo, ¿no? Podríamos decir que hay un examen sorpresa. Y pensando en todo lo que hemos aprendido, creo que hay algo que vimos además el primer día y que Sergio, cuando le tocaba predicar, ha ido haciendo hincapié, y es en un versículo que todos deberíamos de aprendernos de memoria, que está en el capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, ¿qué versículo es el que? El 3, que dice, creo que podemos decirlo todos juntos, ¿no? Para recordarlo, porque creo que es importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta, ¿no? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
Además, este versículo, como decía Sergio, era un versículo trinitario, ¿no? Que nombra a Dios, nombra a Jesús y también al Espíritu Santo. Vamos a leer el capítulo 13, porque como digo, nos vamos a tener que enfrentar a un examen, ¿no? Y por suerte o por desgracia, para mí y para vosotros, el examen no lo tengo que poner yo, porque el propio autor de esta carta, de esta epístola de Segunda de Corintios, en el capítulo 13 nos habla de este examen. Así que vamos a leer el capítulo 13 y vamos a enfrentarnos a ello. Dice el capítulo 13, versículo 1, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora, ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, para que pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis y que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Como hay algunas palabras que pueden resultar algo difíciles, acabo de leer la versión de Reina Valera, términos como ósculo o reprobados, y que pueden hacernos un poco, dispersarnos un poco. Quiero leerlo, este mismo pasaje, en la nueva versión internacional, porque algunos de estos términos los simplifica mucho para un lenguaje algo más llano y que creo que puede ser interesante, por lo menos, tenerlo también en mente. Vuelvo a leer ahora en nueva versión internacional, que dice el capítulo 13, esta será la tercera vez que os visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando estuve con ustedes por segunda vez, les advertí, y ahora que estoy ausente, lo repito. Cuando vuelva a veros, no seré indulgente con los que antes pecaron, ni con uno ni con otro, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí, el cual no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Versículo 5. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Pedimos a Dios que no hagan nada malo.
no para demostrar que hemos sido aprobados, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que hemos fracasado. Pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes, y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Por eso escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los creyentes les mandan saludos, y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Pablo está iniciando aquí la despedida de su carta, anunciando que va a volver a visitar a los corintios. Y es muy firme en el siguiente mensaje que les da. Deben de estar firmes y libres de pecado. Y deben de estarlo ya que ellos mismos están exigiendo a Pablo una prueba de que Cristo está en Pablo. Pablo hace una comparativa también del poder de Cristo, porque aunque Jesús fue crucificado en debilidad y en humildad, fue resucitado por el poder de Dios. Y una vez Pablo da esta antesala, estos versículos que vienen también a confirmar todo lo que ha estado diciendo en los 12 capítulos anteriores, Pablo es totalmente categórico con lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense para ver si están en la fe. Pónganse a prueba. Háganse un examen para ver si estáis en la fe. Y es curioso porque este examen, ¿quién tiene que hacérselo a quién? Uno a sí mismo. Háganse un examen regularmente, a vosotros mismos. Pablo nos está instando porque recordemos que está hablando a creyentes y por tanto nosotros entramos dentro de esa categoría, ¿no? Lo que Pablo les está contando y diciendo a la iglesia de los Corintios nos lo está diciendo también a nosotros. Pablo nos está instando a que, a igual que cada uno de nosotros nos hacemos, o nos deberíamos de hacer, un chequeo médico regular, ¿vale?, para ver cómo estamos de nuestro estado de salud, debemos de hacer lo mismo con nuestro estado espiritual. Debemos de hacernos un chequeo médico. Debemos de probarnos a nosotros mismos. Y el resultado es complicado de manejar porque Jesús está en nosotros, ¿verdad? A menos que suspendamos este examen que debemos de hacernos de forma regular, porque en cuyo caso, como dice Pablo, estaremos suspensos. Jesús no estará en nosotros, ¿no? Pablo espera, además, que los corintios reconozcan que ellos, que Pablo y que sus colaboradores también han aprobado este examen. Y no solo que lo han aprobado, sino que siguen aprobándolo, porque como decimos, debe ser algo que debemos de hacer de forma regular. Ahora bien, quiero preguntaros, ¿cómo podemos examinarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos saber si estamos aprobados o reprobados, como dice la versión Reina Valera? ¿O cómo podemos saber si realmente estamos aprobados o no? ¿Cómo podemos examinarnos a nosotros mismos? ¿Perdón? A la luz de la palabra. Justo. Tengo varios versículos que me gustaría que pudiéramos leer y analizar. El primero está en Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la primera manera de saberlo, ¿no? Hay un testimonio interior, un sentimiento, un sentir nuestro que es producido por el Espíritu de Dios que mora en nosotros cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, que muestra que cada uno de nosotros forma parte de esa gran familia de Dios, que Dios es nuestro Padre y nosotros somos su hijo, sus hijos. Hay otro versículo en Primera de Pedro 2:2. Si alguien puede leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Debemos de tener esa necesidad profunda de la palabra de Dios, de conocerle, de aprender. Y es muy interesante el ejemplo que se da aquí, ¿no? Dice como niños recién nacidos. Como sabéis, nosotros tenemos a Thalía, que va a cumplir dentro de poco un añito, y cuando quiere comer. Y cuando busca a la madre para que le dé leche, ya puedo cogerla yo, ya puedo abrazarla, acunarla, ir pasillo arriba, pasillo abajo, que quiere lo que quiere. Ese es el deseo que nosotros debemos de tener. Ese deseo por buscar la palabra de Dios, por buscar el conocimiento de Dios, el aprender de Dios, el ir profundizando en nuestra relación con Dios. Y que nos den cualquier otra cosa, que nosotros lo que necesitamos y lo que queremos es eso. Al igual que un niño, lo que busca cuando quiere comer es la comida y no jugar o cualquier otra cosa, ¿no? Alguien que pueda leer Tito, capítulo 1, versículo 16. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y suspensos, podríamos cambiar la palabra reprobados o no aprobados, suspensos en cuanto a toda buena obra. Hay un texto también muy conocido que habla también sobre esto mismo, sobre los hechos. Quiero que me acompañéis al capítulo 6 de Lucas. Estaba viendo el 7, ahora sí. A ver, no, tengo mal aquí apuntada la cita, no es Lucas. No. 6:43, vale, porque yo tenía aquí apuntada... Vamos a leer Lucas y ahora porque aquí tengo la cita de Mateo. Dice Lucas 6, versículos 43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian las uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y del hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora sí vamos a ir a Mateo 7, que es el versículo, el texto paralelo. Mateo 7, versículo 15.
que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Importante, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así pues, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos lo conoceréis. Y no sé vosotros, pero es un texto que normalmente siempre acudimos a él para utilizar hacia otros, pero que rara vez lo utilizamos con nosotros mismos. Y es un texto que podemos y que debemos aplicarnos también a nosotros mismos, ¿no? Porque si yo conoceré a otro por sus frutos, también puedo conocerme a mí por mis frutos. También debo de conocerme a mí por mis frutos, ¿no? Si hemos sido aprobados, si somos hijos de Dios, Dios debe de ser el centro en nuestra vida. Y por eso Pablo sigue poniendo a Dios en el centro de todo su mensaje. Dios debe y ser siempre el centro. Si volvemos al versículo 7, dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos como aprobados, Pablo y sus colaboradores, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros incluso pudiéramos llegar a ser suspensos. Es decir, el mensaje central siempre, siempre, siempre debe de ser Dios. Dios es el centro de todo. Y la verdad debe de ser puesta, por tanto, en su sitio. Que Jesús sea puesto en su sitio. En el primer lugar de tu vida y de mi vida. Y por eso es necesario que hagamos este autoexamen cada día, de forma constante. Porque los creyentes, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos de buscar? Agradar a Dios, obedecer a Dios y por tanto ponerle a Él en el primer lugar. Y es interesante porque debemos de buscar esto no para buscar el aprobado en este examen. Muchas veces se estudia para poder aprobar el examen, no para aprender, ¿verdad? Pero no es este el caso, no debemos de aprobar, no debemos de buscar poner a Dios en el centro de nuestra vida para aprobar este examen, para que Dios no me diga qué bueno es Josué, que me pone en primer lugar de su vida. Voy a darle una palmadita en la espalda, ¿no? No, no debemos de buscar poner a Dios en primer lugar en mi vida por esto. Y entonces, ¿por qué debemos de poner a Dios en nuestra vida? Si no es para aprobar este examen, ¿por qué debo de poner a Dios en primer lugar en mi vida? Correcto. Porque es Dios, porque es lo natural, porque es el único que merece esa posición. Es el único que tiene el derecho, el único que tiene el poder, el único que tiene la autoridad, el único que merece estar en ese lugar en cada una de nuestras vidas. No lo merecen ni las cosas materiales, ni otra persona, ni siquiera yo mismo, que muchas veces nos gusta ponernos en el primer lugar, ¿no? Es mi vida, yo decido y yo la manejo, ¿no? Pero no, ni siquiera yo merezco estar manejando mi vida, estar en el primer lugar en mi vida. Aunque ahora lo que se lleve, ¿no? Sea que el auto, ¿no? El yo. Yo primero y los demás después, ¿no? La Biblia no nos dice eso. Dios es el único que merece estar en primer lugar. Dios es el único que lo merece. Y por eso debo de autoexaminarme de forma constante para ver si realmente le estoy dando a Dios la posición que merece. Y esto es algo que debemos de meditar y que no debemos de dejar a la ligera, ¿no? ¿Estoy poniendo a Dios en el primer lugar de mi vida? Quiero dejar un... No voy a haceros un examen, no sé si había quedado claro, pero no voy a
no voy a haceros el examen, pero sí quiero dejaros una pausa, unos minutos, para que podamos reflexionar, antes de continuar, cómo estamos cada uno de nosotros, porque es algo que es individual de cada uno, ¿no? Cada uno tenemos nuestra vida y, por tanto, cada uno tiene la potestad, por así decirlo, de elegir si realmente tiene a Dios como primer lugar en su vida o si tiene cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, quiero que podamos meditar. ¿Está Dios en primer lugar en mi vida? ¿O tengo cualquier otra cosa que no es Dios? Cualquier otra cosa que, como hemos visto, no merece estar en ese primer lugar. Y Dios, que sí lo merece, lo tengo en un segundo plano. O si realmente sí, lo tengo en primer lugar. No sé vosotros los exámenes que recordáis haber hecho a lo largo de vuestra vida. Pero hay una clase de examen que son especialmente difíciles. Y paradójicamente son aquellos que no tienen nota. Aquellos exámenes que no tienes un número. ¿Por qué? Porque si tengo un examen de 0 a 10, pues tengo un amplio abanico para suspender, pero también tengo un amplio abanico para aprobar, ¿no? Puedo sacar desde un 5 pues, hasta un 10. Pero los que no tienen nota, podríamos decir que son blanco o negro. O apruebas o suspendes. No tienes un baremo para decir, bueno, estoy casi aprobado o estoy casi suspenso. Ayer hablábamos también de notas y de exámenes y, y hablábamos, bueno, había varios profesores en la conversación y decían, bueno, pero tú a un alumno con un 4,9, ¿lo apruebas o no lo apruebas? Bueno, un 4,9 es casi aprobado, ya, pero sigue siendo suspenso. Es un 4,9, no es un 5. Esto además lo saben bien ahora los jóvenes que hace unos días, hace unas semanas, han hecho las pruebas de acceso para la universidad. ¿Por qué? Porque aunque tienes nota, la nota no importa mucho. Al final a ellos lo que le importan es si han entrado en la carrera que han elegido o si se han quedado fuera. Da igual si es por una décima o por 3 puntos. Este examen que nos propone el apóstol Pablo es igual. No tienes una nota, no tienes una rúbrica de puntos para saber cómo estás. No tienes nota. Aquí hablamos de aprobar o de suspender. Porque además es una decisión o un baremo binario que tiene dos posibles soluciones, ¿no? O tienes a Dios en tu vida o no la tienes. Pero no lo puedes tener entre medias. No pueden ser los domingos y los sábados sí, pero de lunes a viernes no. Si lo tienes, si no lo tienes, perdón, me alegra decirte que aún sigues teniendo septiembre, segunda convocatoria, recuperación, como que ya queramos llamarlo, ¿no? Porque el plazo sigue abierto. Ojo, sigue abierto, aunque como estudiamos hace unas semanas, no puedo decirte por cuánto tiempo, porque no lo sé. No sé cuánto tiempo este plazo va a seguir abierto. Ni yo,
ni nadie, solo Dios sabe cuánto tiempo va a estar este plazo abierto. Si recordamos, en 2 de Corintios, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 2, nos dice Pablo: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es día de salvación, hoy es el día en el que el plazo sigue abierto, pero mañana no lo sabemos. No sabemos cuánto tiempo va a estar este plazo, pero lo que sí sabemos son las consecuencias que tendrá para aquellos que rechazan tener a Dios en primer lugar. Eso es algo que sí sabemos. Si leemos en Romanos 1, a partir del versículo 18, hasta el versículo 31, voy a ir saltando entre varios versículos, pero dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se les conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice también el versículo 23 del capítulo 6 de Romanos, un poquito más adelante, un versículo que todos sabemos de memoria. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el final para quien no aprueba este examen. Para quien no quiere poner a Dios en primer lugar. Ahora bien, ¿qué ocurre si hemos aprobado este examen? Es curioso, porque para aprobar este examen, primero debes de haber aprobado el examen. Me explico. Para aprobar el examen hemos dicho que Dios debe de ser el centro de nuestras vidas. Y eso está muy bien decirlo, pero como hemos leído, se debe de materializar, se debe de demostrar. No por el afán de demostrarlo y de enaltecernos, sino como consecuencia directa de haber aceptado a Dios. Hemos leído antes que por sus frutos los conoceréis. Por mis frutos me conoceréis, si lo personificamos, ¿no? Por nuestros frutos nos conocerán. Si hemos aceptado a Jesús y éste es quien gobierna nuestra vida, automáticamente nuestros frutos deben de ser ¿cuáles? Buenos. Y si hablamos de fruto o fruto del Espíritu, ¿qué nos viene a la cabeza? Quiero que me acompañéis a Gálatas, que es el siguiente libro que está después de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Y como digo, esto no es para que nosotros nos autoproclamemos como perfectos, como santos, como subidos en una nube, ¿no? Es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque ni tú ni yo merecemos ser salvados. No lo merecemos. No podemos hacer absolutamente nada para ganarnos el favor de Dios. No hay nada que podamos hacer. Si somos salvos y si, por ende, manifestamos estos frutos, lo hacemos como consecuencia directa precisamente de haber reconocido que nosotros mismos no podemos salvarnos. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Es Dios quien en su infinito amor ha querido salvarnos. Es Dios quien nos ha salvado a nosotros. No porque nosotros podamos hacer méritos, sino porque Él en su amor ha querido salvarnos. Esto es algo además que nos deja el listón muy alto. Porque si tenemos a Dios en el centro de nuestra vida, esto es lo que cada uno de nosotros debe de buscar. Esto es lo que cada uno de nosotros debemos de intentar hacer. Además es algo que Pablo deja claro con su despedida al final del capítulo. Versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos unos a los otros, consolaos unos a los otros, sed de un mismo sentir todos vosotros, y vivid en paz todos vosotros. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con beso santo. Pablo les está diciendo, hermanos, examinaos los unos a los otros y como resultado tenéis que tener a Jesús en vuestro corazón. El resultado de ese examen es que vosotros tenéis que tener a Jesús en vuestro corazón. Debéis de tener a Jesús como Rey de vuestras vidas y por tanto debéis de manifestar hacia afuera lo que eso produce. Debéis de tener gozo los unos con los otros y debéis de perfeccionaos los unos a los otros, ayudaos los unos a los otros. Debéis de consolaros también los unos a los otros y sed de un mismo sentir, ir en una misma dirección. Vivir en paz. ¿Por qué? Porque Dios está con vosotros. Dios sigue siendo el centro de todo. Como dije al principio, a mí personalmente nunca me han gustado los exámenes. No sé si aquí hay alguien que le guste los exámenes, pero a mí nunca me han gustado. Es más, recuerdo una conversación con un hermano cuando yo estudiaba, que me dijo una vez, hablando de que a mí no me gustaba estudiar, y me decía, bueno, ahora no te gusta estudiar porque estás en el instituto, en la universidad, dice, pero cuando dejes de estudiar y empieces a trabajar, entonces tendrás un jefe y será lo mismo. Cambiarás los exámenes del profesor por los exámenes del jefe, por así decirlo. Y entonces, pues será lo mismo. Es lo mismo, pero no. Yo prefiero trabajar a estar estudiando, la verdad. A nadie nos gustan los exámenes. Y estoy seguro, aún así, aun estando todos de acuerdo de que no nos gustan a nadie los exámenes, estoy seguro de que si le pregunto a quienes los acaban de tener, me van a decir lo mismo sobre ellos. Y es que son necesarios. Paradójicamente. No nos gustan los exámenes, pero son necesarios. Hermanos, es necesario que nos autoexaminemos. Es necesario que hagamos este autoexamen. Porque en la medida en la que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, que nos autoevaluemos, que nos autoexaminemos, seremos capaces de saber dónde estamos
con respecto a nuestra relación con Dios. Yo no puedo saber si tengo una enfermedad si no voy al médico a hacerme un chequeo cada cierto tiempo. Puede ser que no tenga diagnóstico, que no tenga síntomas, que sea una enfermedad asintomática, y yo puedo tenerla ahí latente y no enterarme si no voy a hacerme un chequeo. De la misma forma, yo no puedo saber cómo está mi relación con Dios si no me pregunto cómo está mi relación con Dios, si no me examino. Quiero acabar dejándote con las palabras de el capítulo 3 de Filipenses. El capítulo 3 de Filipenses, versículos del 2 al 16, que dice así: No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús Perdón. Filipenses 3, versículo 12. Versículo 12. Creo que es Nueva Versión Internacional. 12. Empiezo desde el principio. Filipenses 3, 12. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando todo lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos de tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Sigamos avanzando hacia esa meta, ¿no? No porque, como dice, lo hayamos conseguido todo o ya seamos perfectos, porque no lo somos, sino porque debemos de buscar constantemente a Jesús. Hemos empezado con el versículo 3 del capítulo 1, que decía: Vamos a empezar todos juntos otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y el versículo, como hemos dicho, es un versículo trinitario, ¿no? Nombra a Dios, a Jesús y al Espíritu. Y empieza así la carta. Y es interesante porque más de uno os habéis dado cuenta, y es que la carta acaba igual. Versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Qué amor tenía Pablo por estos hermanos, verdad? ¿Y qué amor debemos de tener los unos por los otros también? Creo que, como digo, es muy importante que nos examinemos a nosotros mismos para ver, como dice, si estamos en la fe. Y el deseo de Pablo para estos hermanos era que estuvieran en la fe. Y ese es el deseo que tenemos que tener cada uno de nosotros, para nosotros mismos y también para nuestros hermanos, que todos podamos estar con un mismo sentir en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor, quiero darte gracias primeramente por tu palabra, Señor. Gracias porque tú te has revelado a nosotros, Señor. Gracias porque tú nos has salvado, Señor, y no lo merecemos, Señor. Y por eso queremos darte gracias, Señor, porque tú lo has hecho todo, Señor.
nos has dado este maravilloso regalo, Señor, que es la vida eterna, Señor, y por eso queremos darte gracias, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos, Señor, a buscar de forma constante que ponerte a ti en el centro de nuestras vidas, Señor, porque como hemos dicho, tú eres el único que lo merece, Señor. No hay otra cosa en el mundo ni fuera de él, Señor, que no seas tú que merezca estar en primer lugar en nuestra vida, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que luchan por ese lugar y que apartarte a ti, Señor, pero queremos pedirte que nos des fuerzas, Señor, y valentía, Señor, para primeramente ponerte a ti en primer lugar, Señor, en nuestra vida y segundo, el manifestar, Señor, que lo que eso significa, lo que eso conlleva, Señor, que podamos ser ejemplo también a otros, Señor, que podamos ser luz, Señor, a otros, Señor, y que podamos manifestar los frutos que tu Espíritu da, Señor, al ponerte a ti en primer lugar, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos, Señor, tú estás con nosotros, Señor, y queremos darte muchas gracias por ello, Señor. Te pido que nos cuides y que nos bendigas, Señor, y te damos las gracias por todo lo que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús.